Los recuerdos llegan a mi mente, y es que el dolor se apodera de mí cada vez que circulan por mi mente las imágenes de los días en que aquello sucedió. Recuerdo que todo inició un día en que una fuerte tormenta se había desatado. Los relámpagos iluminaban el cielo cubierto por negros nubarrones. La casa del campo en la cual me encontraba estaba algo deteriorada y las filtraciones del agua de la lluvia goteaban en algunas partes del techo. La casa permanecía en penumbras, gracias a que las velas se habían apagado debido a los fuertes vientos. Parecía que el cielo se caería a pedazos. Me había quedado mirando por la ventana al caer de las gotas, y eso había transportado mis pensamientos hasta la imagen de mi hermosa esposa Julia, quien había dejado de existir hacía unos meses atrás debido a una grave enfermedad. El ambiente de ese momento me puso melancólico y deseé por un momento que ella estuviera a mi lado abrazándome como siempre lo hacía. Y es que ella se había ido cuando más la amaba, dejando un vacío inmenso en mi alma. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la luz de un fuerte relámpago que fue seguido por un fuerte tronido. Se había escuchado muy fuerte, señal que había caído un rayo muy cerca de donde estaba la casa. A los pocos minutos, la lluvia empezó a disminuir y al final terminó dejando un campo con olor a humedad. La noche ya era profunda y la naturaleza, así como los animales del campo, regresaron a la normalidad. Los grillos cantaban en sus madrigueras y la quietud de la noche solo era interrumpida por uno que otro animal que buscaba su presa. Me recosté en un sillón de madera que se encontraba en mi cuarto. Ya casi me vencía el sueño, cuando de pronto escuché un fuerte alarido que me dejó impactado. Al principio no sabía de dónde provenía aquel extraño grito. Por un momento pensé que alguien habría sufrido un accidente en el campo o tal vez habría sido atacado por una fiera, por lo que, como pude, me levanté de donde estaba y me dirigí hacia la puerta de la entrada. La abrí no sin antes tomar mi escopeta, pensando en que fuera a ser algún delincuente. Salí sigilosamente, caminé por el terreno que se encontraba enfrente de la casa. La oscuridad no dejaba nada de visibilidad y el campo se veía en total tranquilidad. Solo el viento movía constantemente las ramas de los árboles. De pronto, a lo lejos se escuchó otro alarido igual o tal vez más dramático que el primero. Decidido, tomé una de las antorchas que tenía enfrente de la casa, la encendí con un fósforo y me encaminé hacia donde minutos antes había escuchado lo anterior. Me abrí paso entre arbustos y vegetación del bosque, a la vez que gritaba si alguien necesitaba de ayuda. El silencio fue mi respuesta. Para ese entonces ya mi imaginación había jugado con mis pensamientos. El temor a ser llevado a una trampa me hacían pensar en regresar. De pronto, otro fuerte alarido se dejó escuchar. Esta vez lo pude escuchar claramente más cerca de donde me encontraba. Tal vez serían unos 10 metros de mí. Cargué mi escopeta y me decidí a despejar mi curiosidad caminando hacia aquel lugar. La luz que me proporcionaba la antorcha, en contraste con la oscuridad profunda de la noche, me daba un espectáculo terrorífico. De pronto pude ver cómo algo pasaba flotando frente a mí. Era una especie de figura que flotaba entre la vegetación. Rápidamente dirigí la luz de la antorcha hacia aquel lugar, pero no había nada. Caminé con más precaución esperando ser atacado en algún momento por algo o alguien. A cada paso movía la luz de la antorcha. De repente, frente a mí, estaba una figura de aspecto espeluznante, terrible. Giraba sobre sí misma a cada vuelta que daba. Su figura se transfiguraba. De pronto, quedó estática, y fue entonces en que logré reconocer su cara y su figura. Era mi esposa Julia, pero convertida en un espectro. La pude vislumbrar con claridad cuando dirigí la antorcha hacia su cuerpo. No sabía qué decir o hacer. Me había quedado estupefacto. 1000 ideas cruzaron por mi mente, pero el miedo que sentía me hacía quedar mudo ante ella. De pronto, con una voz sepulcral, ella me dijo:
Iván, no quiero que te apartes del mundo. Mi destino era morir, aunque no era mi tiempo. Solo vine a pedirte algo. Venganza. La culpable de mi muerte es mi hermana. Ella envenenó mi cuerpo con hierbas. Lo hizo porque te quiere a ti para ella. De pronto empezó a girar sobre su propio eje y después desapareció del lugar. Para ese momento mi miedo disminuía y la intriga me mataba, ya que mi cuñada Claudia se encontraba durmiendo en el interior de la casa de campo con su hija pequeña. Ella desde la muerte de mi esposa se había encargado de estar a mi lado, y es que desde que mi esposa estaba con vida queríamos mucho a su pequeña hija Karen, a quien amábamos como si fuera nuestra propia hija. Ellas habían quedado en el desamparo, después del que el padre de la niña había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, ellas se habían mudado con nosotros, ya que yo era de una posición más acomodada y al estar ellas con nosotros sentíamos nuestra familia más grande. El malestar de mi esposa era que a los 5 años que teníamos de casados no habíamos podido tener hijos, y yo la consolaba diciendo que ya llegaría su tiempo. Pero podía ver la tristeza reflejada en sus ojos. Ahora, con lo que aquel fantasma me había dicho, mi cabeza estaba hecha un mar de ideas. Pero la lógica venció todo, pensamiento negativo. Mi cuñada había sido muy buena conmigo y me había apoyado en todo momento. No le haría caso a una aparición. Tal vez mis nervios o mi afán de volver a verla me habían hecho que alucinara todo. Todo eso pensaba mientras me dirigía a la casa del campo. Mi cuñada y su hija no se merecían que yo les hiciera un desplante, y menos por lo que pudo decir un fantasma, o tal vez era un demonio que me quería hacer pelear con Claudia. Decidí olvidar todo. Amanecía un nuevo día. Claudia me había despertado abriendo las persianas de la ventana. Cuando me incorporé de la cama pude notar que era un día esplendoroso y totalmente lleno de colores en la naturaleza. Claudia me dijo que Karen, su hija, estaría muy feliz si la llevábamos a pasear al río. Noté una leve sonrisa coqueta en la cara de Claudia. Sabía que me estaba utilizando y que era ella la que en realidad quería ir al río. Pero a pesar de eso, le dije que sí, que después de desayunar nos íbamos al río. Ella sonrió y me dijo que ya tenía todo preparado. Después de desayunar, cargué con una canasta, donde Claudia había preparado lo que llevaríamos para comer en el río. Ella tomó de la mano a su hija y nos dirigimos al río. Ellas caminaban delante de mí, por el sendero que conduce al río. Al verla, recordaba lo que la aparición me había dicho, y no podía entender que Claudia tuviera un mal corazón. Ella se había portado muy bien conmigo siempre. Incluso me había confesado muchas cosas que a su hermana no le había contado, demostrándome que me tenía confianza. Eso pensaba cuando ya nos acercábamos al río. Claudia y la niña corrieron apresuradas hacia el río. Después llegué yo. Para ese momento, Claudia le decía a la niña que jugara con unas piedritas y unas hojas de plantas que le había cortado, y la dejó cerca de unos arbustos. La niña se entretenía con lo que su mamá le había dado. Claudia me dijo que el agua estaba perfecta, y de pronto empezó a despojarse de sus ropas. Me quedé perplejo al ver esto. Había quedado completamente desnuda y se sumergía en el agua. Ella me miraba con una sonrisa que podía percibir como pecaminosa. Dejé mi canasta y me dirigí hacia donde estaba jugando Karen. Claudia me dijo que si quería que me podía meter a bañar con ella. Me pareció inmoral, y es que yo aún amaba a mi esposa y no me sentía listo de iniciar algo más con otra persona. Sentía que cada vez Claudia se descaraba más. Lo que me había dicho, la aparición, resonaba en mi mente, y es que a últimas fechas sentía que Claudia se me insinuaba. Preferí olvidar esos pensamientos por todo el día. Me dejé llevar por el tiempo, y así se pasó el día. Comimos, estuve jugando con la niña y se me pasaron las horas.
Ya la tarde caía cuando decidimos retirarnos del lugar. La noche en el campo es muy espectacular. El cielo estrellado y la naturaleza hacen un espectáculo digno de admirar. Cuando llegamos a la casa, Claudia y su hija se metieron a descansar. Ya serían las 9 de la noche, cuando Claudia salió y me encontró sentado en el pórtico de la casa y me dijo: Karen cayó rendida de cansancio. No la había visto tan feliz desde hace mucho. Serías un muy buen padre si tuvieras hijos. Yo solo sonreía. Ella se sentó cerca de mí y me dijo: ¿En qué piensas? Le dije, casi de inmediato: en ella. Claudia emitió un gesto de enfado y me dijo: déjala ir, ella ya descansa en paz. Debes concentrarte en el futuro. Eres joven y necesitas rehacer tu vida. No quise alegar con ella, y dándole por su lado le dije: tomaré mi tiempo para pensarlo. De pronto nos quedamos callados y solo se escuchaban los grillos cantar. La luna lucía esplendorosa y quedamos observándola por varios minutos, embelesados por su blancura. Y de pronto, como la noche anterior, se escuchó a lo lejos un alarido muy fuerte. Claudia me miró con espanto y me dijo: ¿escuchaste? Le dije: sí. Voy a traer mi escopeta. Corrí a traer la escopeta. De paso, tomé la antorcha que alumbraba la parte frontal de la casa. Le dije: espérame, voy a ver de qué se trata. Ella me tomó del brazo y me dijo: voy contigo. Cuando caminábamos por la arboleda que está frente a la casa, le dije a Claudia que tomara la antorcha y que alumbrara, ya que yo llevaba el arma apuntando hacia adelante. De pronto, Claudia casi se desmaya de la impresión. Frente a ella se presentaba la figura espectral que ya había visto yo anteriormente. Esta vez no giraba, permanecía estática y se apreciaba perfectamente su silueta. Vestía con un camisón blanco y su cara descarnada lucía tétrica. Sus ojos esta vez emanaban un rojo intenso. Miraba fijamente a Claudia. Esta vez de mi garganta salió una voz ligera. Alcancé a decir: no, Julia, no la dañes. Claudia me volteó a mirar con unos ojos desorbitados. Pude intuir que ella también había reconocido a su hermana Julia en aquel espectro. Claudia se arrodilló y pude notar que lloraba y pedía perdón al espectro aquel, pero aquella figura fantasmal inició a girar y lanzó un fuerte gruñido. Entonces pude ver cómo unas garras afiladas salían de las manos de aquel ser, y de pronto con esas garras afiladas traspasó el cuerpo de Claudia, quien se retorcía de dolor al ver a mi cuñada en peligro. Disparé mi escopeta sobre aquel ente, sin causarle daño alguno, ya que los disparos le traspasaron su figura. Claudia había quedado tirada sobre la maleza. Sus ojos abiertos miraban a su victimaria aún sin creer lo que había pasado. Aquel ser giró nuevamente y se disipó como humo en el viento. Pude escuchar un murmullo en el viento que decía: sé feliz. Me incliné y vi la cara de Claudia. Sus ojos quedaron abiertos mirando el infinito. La sangre escurría de su cuerpo. Las heridas habían sido mortales. Entonces pensé en qué le diría a su hija y qué le diría a la policía. Nadie me creería lo vivido. Por último, quiero decirles que en mi declaración solo quedó como el ataque de un tigre. Karen aún vive conmigo. La adopté. Ya casi cumple 15 años. Conocí a una mujer muy buena que me quiere mucho. Aún sigo recordando a Julia. Sé que ella ahora sí está descansando en paz.